El órgano sensorial de todos, el más importante, son los ojos. Hasta el 80% de las impresiones que percibimos es a través del ojo. Hoy vamos a hablar de la salud visual y de todo aquello que tenemos que tener en cuenta también en el aprendizaje. Para ello, para hablar de temas de divulgación y de salud visual, hoy nos acompaña una de las empresas asociadas a Cedelco, que es especialista en estos temas. Hablamos de Punto Óptico. Y la entrevista de hoy la vamos a comenzar de una manera muy divulgativa, que es precisamente el tema que nos trae hoy a este círculo de ideas. Y para ello, pues nos acompañamos de la CEO de Punto Óptico, que además es optometrista, Gemma Almario, que es nuestra invitada de hoy. Acompáñanos. Porque normalmente las entrevistas las empezamos sentados, pero hoy tienes muchas cosas que explicarnos. Vamos a empezar viendo unas imágenes para que tú nos expliques. Bueno, realmente el 80% del aprendizaje entra por nuestra ruta visual, que son nuestros ojos. Entonces yo siempre tengo el eslogan de que nuestra visión es mágica. Y es mágica porque todo el mundo piensa que vemos con los ojos y realmente con lo que vemos es con nuestro cerebro. Entonces, en estos momentos os vamos a demostrar que es así. Entonces, como veis, aquí tenemos una imagen, es un cuadro de Dalí, es Gala mirando a través de la ventana. Entonces, en estos momentos, todos los que llevéis gafas, quitároslas, y los que no llevéis gafas, fruncir mucho el ceño hasta que veáis como una imagen borrosa. Si os percatáis y realmente en algún momento de vuestra vida habéis codificado esta imagen, vais a ver quién está detrás de ella. Como podéis ver, aquí tenemos lo que escondía ese cuadro de Dalí. ¿Quién es? Pues, como veis aquí, me voy más para acá, es Abraham Lincoln. O sea, ¿cómo puede ser que los que os habéis quitado las gafas estéis viendo borroso todo lo de alrededor y los que estáis frunciendo el ceño también estáis viendo borroso y seáis capaces de ver esta imagen totalmente nítida y que realmente es Abraham Lincoln? Porque realmente es nuestro cerebro el que ve. Es decir, nuestros ojos simplemente hacen del vehículo por el cual nos entra la información y el cerebro es el que la codifica y da una respuesta. Bueno, vamos a sentarnos, si te parece, y vamos a hablar de esto y de otros temas de salud visual. Porque de visión y aprendizaje vamos a hablar hoy en este pequeño ratito, pero también hablas no solamente con tus clientes, sino que haces divulgación a padres y a los chavales en los institutos. Pero antes de pasar a esos talleres, como hemos hecho ya este ejercicio, vamos a hablar de la dominancia ocular. Bueno, pues la dominancia ocular es muy importante tanto para el cole como para los adultos, porque dependiendo de nuestro ojo dominante y de donde nos posicionemos a la hora de trabajar o estudiar, vamos a sacar mucho más potencial y vamos a ser muchísimos más productivos en nuestras tareas diarias. Esos talleres que llevas a los centros educativos, me imagino que no se le puede explicar igual a alguien de primaria que de secundaria. Entonces, a los más pequeños, a los de primaria, ¿qué les explicas? ¿Qué contenido les explicas? Y si haces este tipo de juegos, que al final, bueno, pues es más divertido y ves con ejemplos lo que se quiere explicar. Sí, realmente hacemos un taller muy chulo a los niños de primero de primaria, en el cual se evalúan ellos. Unos son los magos, otros son los médicos, entonces entran en un rol súper divertido y por este rol entran en su primer contacto a lo que es la visión. ¿Y qué diferencia hay con los que ofreces en secundaria? ¿Cómo se les explica a los chicos de la ESO, en este caso del ojo humano? ¿Haces de profe por un día? Sí, hago de profe por un día. ¿Y lo sacas del aula habitual al menos? Sí, porque los reúnen a todos en un aula, por ejemplo, normalmente hacen segundo, tercero y cuarto de la ESO, entonces para ellos ya es seguir otro tipo de ritmo.
muchas veces aprendo yo más de ellos que ellos de mí, también te lo he de decir. Y es muy divertido porque hacen preguntas y al final tampoco se creen todo lo que les dices, si están mucho tiempo divagando y haciéndote cuestionar incluso tú las cosas. Entonces es bastante instructivo. Esto se plantea dentro de una clase de naturales, ¿no? O de ciencias. Sí, en la clase de ciencias. ¿Y en la clase de ciencias. ¿En algún momento lo trabajas con los profes? A ver, yo mando los proyectos a los colegios y el colegio que está interesado me llama y lo hacemos. ¿De cuántas sesiones estamos hablando o de cuánto ratito? Pues hay algún colegio que nos esté viendo. Pues normalmente es lo que dura una clase, más las preguntas que suelen hacer los niños, pues un par de horas como mucho, 1 hora y media más o menos. Haznos un resumen de lo que vienen a ser esas clases, qué debemos de saber o cómo de importante es la salud visual y qué podemos hacer también para cuidárnosla. Pues mira, por ejemplo, en los niños de primaria lo que se evalúa son las habilidades visuales, porque las habilidades visuales son una de las cosas más importantes que tiene nuestra visión a la hora de poder llevar un ritmo adecuado en el aprendizaje, ya que si nuestras rutas visuales no están en los parámetros que tienen que estar, el aprendizaje se ralentiza. Con lo cual, imagínate un niño que empieza a leer o, entre comillas, les empiezan a enseñar a leer en primero, que ese niño no tenga las competencias para poder leer adecuadamente o comprender adecuadamente y vaya pasando año tras año con lo que eso conlleva, ¿no? Llega un momento que estos niños que no terminan de aprender bien a leer o de comprender lo que están leyendo, llegan a tercero o a cuarto ya pasando pues súper desmotivados, súper frustrados, porque al final ven que sus compañeros tienen más competencias que ellos. ¿Cómo nos afectan las pantallas? No solamente a los niños, que los mayores también estamos enganchados y ya no es una cuestión de enganche, también es una cuestión laboral. Muchos estamos delante de las pantallas del ordenador, incluso por el teléfono, que también se trabaja mucho. Pues mira, yo las pantallas las considero como la comida basura de este siglo. Y te parecerá así, comida basura. Pues sí, comida basura. Porque al final tú estás dando a tu cerebro algo que se está viciando, ¿no? Es como una droga. Al final, tanta luz, las lucecitas, los sonidos de las pantallas es lo que nos hace que seamos ludópatas de estar delante de las pantallitas, de los ordenadores y todo esto al final que nos involucra en cuanto a la visión, pues se segregan unos neurotransmisores que son la dopamina, que al final lo que son las píldoras de la felicidad y lo que te hacen es pues, que seas mucho más consumista de pantallas, teléfonos, ordenadores. Es lo que nos engancha, ¿no? Exacto, esto es lo que nos engancha, pero luego el gran problema que tenemos es que en el 2050 la mitad de la población mundial, con lo que eso conlleva, será miope. La miopía de por sí no es nada malo, es decir, es una metropía que tú pones unas gafas, unas lentillas o haces un tratamiento y puedes ver bien. El problema está cuando esa miopía va creciendo, porque el ojo se va haciendo más grande y podemos tener muchas patologías, tal como desprendimiento de retina, cataratas, retinopatías. Entonces, claro, todo esto es lo que al final hace que tengamos problemas de visión fuertes en el ámbito incluso de poder llegar hasta la ceguera. Esto es lo que explicas, entre otras cosas, en los talleres que impartes, porque hemos hablado de esa divulgación en centros escolares, pero no solamente te diriges a centros escolares, también lo haces a público general. Exacto, mira, todo esto, Sol, surge en cuanto empiezan a llegar a mi consulta padres súper desorientados que no saben qué les ocurre a sus hijos. Entonces yo veo ahí una brecha de que, vale, sí, yo voy a muchos congresos, hago muchísimos cursos, sé mucho, pero al final veo que la población está vacía de ese contenido, es decir, no todos tenemos que saber de todo. Entonces veo que ahí hay
un trabajo importante que los que nos dedicamos a la salud tenemos que hacer, y me decido hacerlo altruistamente. Yo voy a los colegios, no cobro nada por ir, simplemente porque veo que para mí es más importante que cuando me vienen los papás me vengan informados, y que tampoco pasen por todos los profesionales antes de llegar a ti, porque cuando el niño o el adulto llegan a ti ya vienen con una frustración tal que sacarlos de ahí es bastante duro, ¿no? Entonces, por esto nace el decir, tengo que hacer algo para que la sociedad sepa que hay X cosas que se pueden hacer, y que quizás una de las cosas prioritarias que hay que hacer es revisar la visión, que no se trata de ponerte unas gafitas y ver cómo ves, no, se trata de evaluar todo el sistema visual, porque dependiendo de cómo esté tu sistema visual, es decir, movimientos oculomotores, acomodación, vergencias, visión binocular, dependiendo de eso se va a trasladar el que tú aprendas de una forma o aprendas de otra, o trabajes de una forma o trabajes de otra. Cuando llegan, en este caso, a consultarte, los motivos por los que llegan, en general, el más genérico, ¿cuáles son? Porque me duele la cabeza y no sé de dónde viene, porque yo me identifico que no veo bien. ¿Cuál es el motivo más genérico por el que te visitan? A ver, el motivo más genérico dependería de según el tramo de edad, ¿no? Por ejemplo, en los niños tenemos muchos niños que vienen porque tienen problemas con la letroescritura, es decir, son niños que son muy inteligentes, pero no terminan de dar el clic para terminar de leer en condiciones. Es decir, si tú tienes que tener unas competencias, porque nuestro sistema educativo leemos con sacádicos, si tú tienes que tener esas competencias en los movimientos oculares y no las tienes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese niño va mucho más lento, y aparte de ir mucho más lento, no aprende al mismo ritmo, porque no comprende lo que está leyendo. Sí. Es decir, son niños que al final están más pendientes de leer rápido que realmente del contenido, de entenderlo. Entonces, en el plano de los niños nos llegan muchos niños por estas causas, que ya, bueno, pues los niños ya tiran la toalla y como quieren ser entendidos, pues se pasan el día llamando la atención, porque ya que no soy el listo de la clase, por lo menos que me llamen la atención por gracioso, ¿no? Yeah. Y luego en los adultos, pues sí, pues no ver bien de cerca, muchos, ¿no? Y bueno, pues también dolores de cabeza en los adolescentes, dolores de cabeza, visión borrosa, o al cambiar de plano de lejos a cerca notan una diferencia de borrosidad, por todas estas causas. ¿Hay más acciones de divulgación, en este caso, para 2023? Bueno, mira, en el 2023 me he planteado introducir una unidad de ojo seco. Hoy en día, por lo que hemos hablado de las pantallas, nuestro ojo cada vez está más expuesto a que la lágrima se evapore. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hacemos el parpadeo tenemos unas glandulitas en lo que es el párpado que se llaman las glándulas de meibomio, que se tienen que estrujar bien para que ahí salga el lípido adecuado. Si tú no tienes una lágrima con una composición adecuada de agua y de lípidos, esa lágrima tú puedes llorar mucho, tener mucha lágrima, pero si no es una lágrima de calidad, al final no te está lubricando el ojo. Entonces nos estamos encontrando con incluso gente bastante joven, a partir de 15 años, porque son muy consumidores de pantallas, con ojo seco. ¿Qué quiere decir esto? Que si no empezamos a tratarlo, cuando estas personas sean mayores, cuando pase el párpado, será como si fuera una lija. Entonces, este año me he propuesto que sí o sí vamos a empezar a tratarlo. Bueno, pues después, o aparte de toda esta fase de divulgación que habéis puesto en marcha desde Punto Óptico, esa novedad, gracias por chivarla. Así estamos atentos. Punto Óptico, además, lo encontramos en el centro de Elche, está muy cerca para todos aquellos que
pues hoy les hayamos despertado la curiosidad por cuidar su salud visual o hayan descubierto en tus explicaciones algún tipo de relación y quieren consultarla. Muchísimas gracias, Gemma, por habernos acompañado en este círculo de ideas con Punto Óptico. Muchísimas gracias, Sol. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, dentro de una semana con más empresas de Cedelco. Adiós.